Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Estamos listos para empezar cuando lo dispongan, estimada Jessie. Si me permiten, por favor, compartir mi pantalla para poder iniciar. Doctor, ya puede compartir. Gracias. Cuando ustedes gusten, podemos empezar. Yo puedo iniciar, doctor. Bien, muchas gracias a este webinar de los retos de la ciberdelincuencia con inteligencia artificial. Quiero agradecerle la invitación a la Universidad Gabriela Autónoma René Moreno de Santa Cruz, Bolivia, y en especial la Escuela de Ingeniería, con cuyo equipo está trabajando intensamente en nuestro país en mejorar y optimizar la formación educativa en estas temáticas, que dicho sea de paso, inicialmente eran muy jurídicas, pero hoy en día la intersección entre el derecho y la tecnología hacen necesaria su formación tanto en el campo jurídico como también en el campo de la ingeniería, y por qué no decirlo, en ambos mundos, ¿no? Se está creando una nueva intersección que es muy importante comprenderla y entenderla en su máxima amplitud.
en beneficio, por supuesto, de cada una de las profesiones. El día de hoy, entonces, vamos a conversar acerca de esta temática, que es la ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Es actividad ilegal que involucra computadoras, redes informáticas, por supuesto, todo tipo de acción típica, antijurídica, culpable y punible. Va a ser para nosotros los abogados un delito, ¿no es cierto?, que pueda ser sancionado por la norma penal. Pero si hablamos de ciberdelincuencia, ¿no? Tenemos que extrapolar nuestro pensamiento y comprender que los delitos informáticos no siempre están regulados con el nombre de los esquemas informáticos que vamos a estudiar el día de hoy. Es decir, que un esquema informático, una estrategia informática de ciberdelincuencia podría estar compuesta por uno o más delitos en sí, ¿no? Es el caso del phishing, el caso de diferentes esquemas informáticos, como puede ser también el BEC, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a entender por la ciberdelincuencia, entonces, a toda esa actividad ilegal, ¿no es cierto? Tampoco sería propio para este webinar mencionar que la ciberdelincuencia es realizada por hackers, porque ustedes comprenderán que los hackers son expertos en informática, y el término correctamente empleado como experto en informática es neutral. En todo caso, podrán haber expertos en informática que utilicen su habilidad para dañar y cometer ilícitos, como también podrán haber otros que tengan más bien el polo opuesto, ¿no? Contener los ciberataques, defender los sistemas, etcétera, y también seguirán siendo expertos en informática. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un campo de estudio ya otrora antiguo, pero que en los últimos años y especialmente en los últimos meses, último semestre con más propiedad, específicamente por la empresa OpenAI, entre otras empresas como Google y BART, que han sacado sus prototipos de inteligencia artificial, sus modelos ya en operación, han hecho que el mundo entero se revolucione, ¿no? El mundo entero revolucione y empiece a comprender en el presente, ya no en un futuro próximo, sino en un presente inmediato, el uso que puede tener esta tecnología en los diferentes campos de la sociedad, ¿no? Es, como dirían uno de los ejecutivos de Google, la inteligencia artificial es el nuevo fuego de la humanidad, ¿no? Ustedes comprenderán que esta frase es contundente, ¿no? Para entender la inteligencia artificial y su utilidad, podríamos equipararla incluso a un elemento tan importante de la vida como es el fuego. Es un campo en estudio, es un campo que se está desarrollando y más concretamente tendríamos que hablar de la IA generativa, que es la IA que impulsada por el Machine Learning y todas las tecnologías asociadas a este hermoso campo de estudio como es la inteligencia artificial generativa, nos brindan un escenario totalmente diferente de informática al que habíamos vivido hasta el año pasado, ¿no? A la mitad del segundo trimestre aproximadamente del año pasado. Bueno, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Al igual que el concepto de hackers que les había mencionado, para que asumirlo desde un ángulo dual, ¿no? Del mismo modo podríamos pensar en la inteligencia artificial, ¿no? Es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, como tecnología, que es un medio y no un fin en sí mismo, evidentemente puede ser utilizada para el bien como para el mal, ¿no es cierto? Tendría ambos potenciales. Les voy a mostrar algunas estadísticas de cómo la ciberdelincuencia se ha incrementado en los últimos años en estas estadísticas del Internet Crime del FBI, ya que nos muestran este reporte, que además se lo emite cada año, ya cómo han ido incrementando los delitos, tanto a nivel de denuncias, de quejas, como a nivel también de pérdidas millonarias. Es decir, cuántos miles de millones de dólares resultan en pérdidas
como consecuencia de la ciberdelincuencia. Esto para ver un poco el estado actual de cómo está la ciberdelincuencia en nuestro planeta. Vamos a ver, en 2018 teníamos alrededor de 351.937 compliance, ¿no? Estas quejas, estos reclamos, estas denuncias que teníamos a esta fecha, prácticamente se han multiplicado casi más del doble, dos y medio, digamos, ¿no? A 800.000 compliance el año pasado en 2022. Esto lógicamente refleja un incremento de más del, enorme, ¿no es cierto? Enorme en términos de profundización de la ciberdelincuencia. Evidentemente en la época de la pandemia, ¿no es cierto?, es donde habría habido un mayor incremento, ¿no? Podemos notar que entre el 2020-21, ¿no?, hemos manejado cifras incluso más grandes que las del año pasado, ¿no es cierto? Hemos llegado hasta un tope de 847.000 reclamos, que evidentemente es una cantidad bastante significativa. Entonces, en tiempos de pandemia, podríamos concluir que la cantidad de problemas relacionados a la informática, cibercrimen en concreto, se puede multiplicar por 2. En cuanto a las pérdidas en miles de millones de dólares, billones, en este caso, podríamos también hacer la misma evaluación, ¿no? De haber perdido 2.7 mil millones de dólares en el año 2018, solo el año pasado, ¿no? Fíjense que tampoco hay una relación entre el número de denuncias y la cantidad perdida, ¿no es cierto? Eso tiene una explicación, ¿no? Y es que hay que ser más exquisito con los tipos de delitos que los ciberdelincuentes prefieren, como el caso del BEC, por ejemplo, ¿no? El Business Email Compromising. Entonces, tenemos en 4.2 billones de dólares en 2020 y incrementándose, ¿no? Fíjense, al año pasado en 10.000 millones de dólares, ¿no? Estas pérdidas representan entonces la magnitud de la temática que hoy en día vamos a abordar. No podemos tal vez ni siquiera imaginar lo que sería el año 2023 con la IA en el escenario de la ciberdelincuencia en nuestro país, ¿no? Bueno, no en nuestro país, en el planeta en general. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en esta breve intervención que vamos a tener el día de hoy para dejar paso también a algunas de las preguntas de lo que son los ataques cibernéticos autónomos. O sea, vamos a ir estudiando algunos de los casos que podrían ocurrir como emergencia de la implementación de la inteligencia artificial en el mundo. Bueno, estamos expuestos entonces a ataques cibernéticos autónomos. Bien, en este caso vamos a encontrarnos con unos ataques que podrían operar sin la intervención humana necesariamente, ¿no? Como ustedes comprenderán, ya incluso hoy en día estamos frente a tecnologías como AutoGPT, por ejemplo, ¿no? Donde tú le das una instrucción y el mismo algoritmo de inteligencia artificial basado en GPT-4 te va a permitir hacer una auto-prompt, ¿no? De tal manera que pueda lograr encontrar un resultado bastante interesante y automático a partir de una automatización, incluso de la ingeniería de prompts. Un ejemplo de esto podrían ser botnets, ¿no? Impulsadas por inteligencia artificial que se podrían adaptar y propagar de forma autónoma. Es decir, una instrucción correctamente dada a la inteligencia artificial podría permitir que esa inteligencia pueda automáticamente adaptarse a mecanismos de defensa dentro de los sistemas informáticos y redes, de tal manera que podrían incluso propagarse a escala, ¿no es cierto? Y de forma autónoma. Bueno, ¿qué soluciones podríamos dar a esto? Bueno, sin lugar a dudas, todavía la forma manual o automatizada de trabajar la actualización de los sistemas de seguridad, los sistemas de antivirus, los sistemas de firewalls,
las nuevas versiones que están saliendo constantemente a nivel de sistemas operativos o de aplicaciones, ya podrían ser una de las formas de contener este tipo de ataques cibernéticos. Pero por supuesto que también en el lado de la defensa, es decir, la defensa del ataque cibernético autónomo, también podríamos utilizar inteligencia artificial para la detección de estas anomalías. Es decir, si bien el ataque se podría hacer con inteligencia artificial, es decir, con botnets impulsadas por inteligencia artificial, también podríamos pensar en soluciones que irían en torno a esa defensa, también con inteligencia artificial para contener los ataques de la inteligencia artificial que está atacando. Bueno, sería como una especie de lucha y pelea entre inteligencias artificiales. Bueno, sin lugar a dudas, esto que se viene es bastante fuerte, bastante también importante, es el tema de los deepfakes. Bueno, por definición, vamos a entender las representaciones falsas generadas por IA, usualmente en forma de audio o video. Un ejemplo podría ser un video manipulado para mostrar a un político diciendo cosas que no dijo, por ejemplo, ¿no? Un discurso, incluso ya lo habrán podido ver, es posible en redes sociales como TikTok, ¿no? O incluso Facebook, donde sí, ya están circulando, incluso a manera de bromas, ¿no? A manera de jocosa, es decir, de causar entretenimiento, pero también podrían, si se pueden hacer para entretenimiento, también se podrían hacer para poder hacer un deepfake, ¿no? Y poder generar una noticia que la gente podría creerla, ¿no? Y podríamos sesgar votaciones, elecciones. Bueno, esto de los deepfakes no es reciente, pero ya pensando en inteligencia artificial se potencia aún más, ¿no es cierto? Se potencia ya a un nivel de la voz y también de la imagen. Bien, ¿en qué soluciones podríamos encontrar? Pues lo mismo, soluciones de desarrollo de tecnologías de detección de deepfakes, educación pública sobre deepfakes, ¿ya? Y también, como ya están ocurriendo, propuestas sobre la regulación de la inteligencia artificial. Hablamos de leyes que podrían ser un poco más fuertes en contra del uso malintencionado, es decir, sanciones penales, la tipificación de delitos especiales para este tipo de ilícitos en los que las personas públicas podrían verse implicadas, pero también las personas privadas, ¿no? Es decir, en todo nivel. Hay regulaciones ahora que se están pensando en Europa principalmente, inclusive, en torno a poder señalar cuándo un contenido ha sido generado por inteligencia artificial y cuándo no. Entonces, en el caso de los deepfakes, sí podría ser una forma, a lo mejor, de contribuir a esa búsqueda por la veracidad de los contenidos en la que nos vamos a abarcar los próximos años, ¿no? Vamos a tener una ola, una avalancha de contenidos generados por inteligencia artificial, posicionados en SEO, en SEM y en todas las formas posibles de anuncios en redes sociales. Entonces, ¿cómo discriminar unos u otros? Efectivamente, la educación pública es un camino, pero también lo es la tecnología de detección de deepfakes, y esto acompañado de una regulación acorde al grado de impacto que pueda tener el daño causado por esta tecnología, pues podría ser un escenario que podríamos vivir en los próximos años. Bueno, podemos hablar también del robo de identidad, ¿ya? El robo de identidad automatizado, que también podría ser una forma de encarar este nuevo escenario que estamos pintando, ¿no? No es un escenario distópico desde ningún punto de vista, es un escenario totalmente factible, posible, dable. La definición, en este caso, estaríamos frente al uso de la inteligencia artificial para recopilar y analizar datos personales en gran escala, facilitando el robo de identidad. Bien, una vez más, ¿no es cierto? En redes sociales, ustedes han podido ver quizás en TikTok, en Facebook y en otras redes sociales también,
tecnología de inteligencia artificial que se está utilizando para obtener correos electrónicos, para jalar datos personales de las personas a una escala masiva y automatizada que nunca antes se había visto, ¿no? Ya incluso llegando al grado de autonomía. Porque claro, la inteligencia artificial en sus diferentes modelos prácticamente es eso, ¿no? Te dan una posibilidad de una toma de decisiones automatizada según la configuración que hayas hecho de este modelo. Entonces, la captación de datos podría ser aún más intensa. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar aquí? Tendríamos bots de inteligencia artificial que van a recolectar la información personal a gran escala y obviamente esto va a ser para cometer múltiples tipos de fraudes, como podría ser el phishing y el BEC, el mismo ransomware y otro tipo de actividades. Entonces, la exposición de la persona, de su privacidad en Internet, ¿no? Tiene que ser un tema que hay que colocar en la mesa, ¿no? No solo el tema de la protección de datos personales es importante. Yo creería que es aún más importante crear la conciencia de la privacidad. Es porque las personas tienen que poner en Internet su información, sus fotografías, las de su familia, las de sus hijos. No hay razón para ello, definitivamente. Puedes bien hacerlo con otro tipo de tecnologías que no te expongan tanto, ¿no?, a la Internet y a las redes sociales, porque entonces estarías frente a la posibilidad de que tus datos sean capturados por estos bots de inteligencia artificial que, repito una vez más, no es esto reciente, se ha intensificado, ¿cierto? Ya habían bots que hacían este tipo de recolección de información, pero con el uso de inteligencia artificial se puede potenciar, multiplicar por muchas veces. Soluciones, pues las que ya les iba diciendo, proteger datos personales, o sea, ¿cuál es la razón de publicar las fotos de tu familia de forma pública en Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de publicar tu vida en TikTok, tus gustos, tus preferencias, ¿no? Dónde trabajas, qué haces, o sea, LinkedIn, todas estas redes sociales, mucho cuidado, ¿no es cierto? Mucho cuidado siempre publicar, compartir con mucho tacto, con mucho tino, siempre pensando en que debemos proteger nuestros datos personales para poder contener el robo de identidad automatizado. Es una de las formas más importantes de solucionar esta amenaza de cibercrimen que se nos va a presentar con más intensidad hacia adelante. Por supuesto, la autenticación de dos factores es uno de los elementos fundamentales, aunque no el único, para poder lograr la seguridad que uno busca, ¿no? Cuando a veces uno piensa que la seguridad de dos factores es la seguridad máxima que uno puede tener. Bueno, yo le soy franco, no es tan cierto eso, ¿no es cierto? Porque también hay ataques de hombres en el medio, ¿no? El man in the middle, en los que podrían capturar la red en la que está trabajando tu empresa telefónica, tu celular podría ser intervenido, y de todos modos, aunque tengas la autenticación de dos factores, la clonación de un chip, por ejemplo, podría ocasionar de todas maneras la vulneración de tu seguridad personal. ¿Ya? Entonces, a pesar de que creamos y queremos que la autenticación de dos factores sea una de las formas más seguras, no siempre puede serlo. Ya en la práctica del cibercrimen mismo, cuando uno atiende casos, te encuentras con situaciones realmente extrañas en los que ni siquiera la autenticación de dos factores ha podido cubrir tu seguridad. El uso de herramientas de monitoreo de identidad también podría ser una forma de resolver, de contener, de prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y por supuesto, también podría ser una manera el uso de VPNs. En cuanto a la manipulación de sistemas, a ver, vamos a ver. Por definición, podríamos decir que se haría el uso de la inteligencia artificial para manipular sistemas de toma de decisiones, ¿no? Desde mercados financieros hasta vehículos autónomos. Bueno, un ejemplo típico sería el ataque de la inteligencia artificial que altera los algoritmos de decisión de un sistema financiero, causando cambios drásticos en el mercado. Bien, estamos notando entonces
una evolución en la complejidad de los casos que se nos presentan con el avance tecnológico. Antes no podíamos hablar de una manipulación de mercados financieros, pero recuerden ustedes que hace un par de años ya se había alertado sobre el cómo algunas bolsas de valores están aceptando la posibilidad de que algunos inversionistas puedan utilizar algoritmos y robots para realizar sus inversiones a la alta, a la baja, etcétera, para hacer trading en general. Pero ¿qué ocurre cuando estos robots que pueden estar trabajando 24 horas se salen de control? ¿Cierto? Se salen de control y empiezan a comprar o vender más, pueden ocasionar incluso crisis regionales o mundiales de la economía, ¿no? Temas que parecen insólitos, pero ocurren y han ocurrido, y ahora con la inteligencia artificial se esperaría que esto se multiplique por muchas veces. Cuando hablamos de vehículos autónomos, tampoco estamos hablando de un tema futurista, es algo que ya existe. Ahí está la empresa Tesla que nos ofrece esta posibilidad de tener vehículos autónomos. Y claro, también surge la duda de la seguridad, ¿no?, de estos sistemas, ¿no? Estos sistemas pueden o no pueden ser manipulados, y al ser manipulados estos sistemas, ¿cómo podríamos evidenciar esa manipulación para que podamos accionar contra el atacante? ¿No es cierto? Hoy en día ya es difícil poder encontrar a un ciberdelincuente. Imagínense si hablamos de un ataque de esta naturaleza a un sistema, un vehículo autónomo. Bueno, soluciones, muchas, robustez, seguridad en el diseño de los sistemas basados en IA. Bueno, aquí no creo que nos propongan la seguridad de 2 pasos, ¿no? El doble factor ya sería insuficiente. Aquí estamos hablando de algo aún mucho más complejo a nivel de seguridad, porque esto podría ocasionar y redundar en la pérdida de vidas humanas, ¿no? No solo personas mayores, sino hasta niños. Entonces, hay que tomar este tipo de seguridad con un nivel más complejo de reflexión. La detección de anomalías o los sistemas de recuperación rápida son algunas de las soluciones que podrían tener. Bueno, y teníamos que llegar al phishing. El phishing que representa uno de los ataques más fuertes igualmente a nivel de las estadísticas, ¿no? Es uno de los más empleados, ¿ya? ¿Cómo podríamos perfeccionar la técnica del phishing con el uso de IA? Bueno, un ejemplo podría ser un correo electrónico de phishing muy específico generado por IA, es decir, un correo electrónico que ingrese a tu bandeja de entrada, pero con un grado de redacción y de finura, ¿no?, que realmente es muy difícil diferenciarlo de un correo electrónico que habitualmente recibes de la misma persona, ¿no es cierto? Porque esa es la forma en la que finalmente un BEC o un phishing va a ocasionar la trampa, ¿no?, el engaño, para que pueda aquella persona víctima, ¿no?, la víctima de la ciberdelincuencia, la cibervíctima, ¿no?, sería el término, contener ese ataque por el sentido común o por la simple lectura, ¿no? No. Lamentablemente, cuando ya hablamos de inteligencia artificial, la posibilidad de hacer un phishing con un grado de perfección mayor es totalmente viable, ¿cierto? Entonces se van a perfeccionar estas técnicas. Lo mismo o con el malware, ¿no es cierto? Lo mismo vamos a tener con este tipo de situaciones. Soluciones, pues mejores filtros de correo electrónico, más avanzados, óptimamente en la nube, soluciones como las de 365, Microsoft, Google, Amazon, G Suite, etcétera, podrían ser soluciones óptimas que de seguro van a implementar inteligencia artificial si es que no la tienen ya implementada en sus servicios de correo electrónico para contener y evitar el phishing. Mucha seguridad, mucha educación en ciberseguridad, ¿ya? Esto puede parecer algo muy simple, la educación en ciberseguridad, pero créanme que no lo es, ¿no? Definitivamente las personas, especialmente mayores, son las que tienden a ser más atacadas. Entonces,
Y también las personas de mayores de 30, 40 años del mismo modo, ¿no? Están entre el grupo más crítico de ciberataque, ¿ya? Y eso no exime que una persona de 15, 16, 17, 18 años, 20, pueda también ser objeto de un ciberataque. Esto es por un tema de cibereducación, ¿cierto? Cibereducación, educación en ciberseguridad, en cómo puedo protegerme, cómo puedo utilizar tecnología que me proteja, ¿no? eh, los jóvenes pueden tener mucha habilidad con el uso de las funcionalidades de la tecnología. La juventud está dada a eso, ¿no es cierto? Es ávida por la tecnología. La adopta y la asume en un modo muy natural, muy veloz, muy ágil, pero puede no tener la madurez suficiente, ni la información, ni el conocimiento informático, la madurez informática suficiente, esa es la que me refiero, ya para poder determinar y establecer qué contenidos debe o no debe filtrar, debe publicar, debe compartir o no debe compartir. ¿Ok? Entonces es ahí donde se aprovecha una vez más el ciberatacante y de seguro van a haber nuevas formas, nuevos esquemas de ciberataque que vamos a encontrarnos en este nivel de phishing. Bueno, ya para ir cerrando, la manipulación de redes sociales y de ciberespionaje también es otro de los delitos de los esquemas delictivos que se van a profundizar. El uso de inteligencia artificial para esparcir desinformación en redes sociales y facilitar el ciberespionaje. Bueno, vamos a tener como ejemplo aquí algoritmos de inteligencia artificial que tendrían la capacidad de generar y promover noticias falsas en redes sociales, ¿no? Esto va a ir parejo a lo que ya antes decíamos, ¿no? A los deepfakes en video, en imagen, en audios, ¿no? Que van a tener esa capacidad de recolectar y analizar información confidencial. Claro, aquí los análisis, los estudios que tengan que ver con informática forense, ¿no? Con todo lo que significa el estudio científico de la informática forense para determinar qué y qué no es falso y verdadero, encontrar esas huellas digitales, esas firmas digitales que nos permitan establecer quién generó ese contenido, ¿no? Podrían ser una de las formas de estudiar y aprender hacia adelante más importantes, ¿no? Por eso es que también en la Universidad Autónoma Gabriel René Monero, en la Escuela de Ingeniería, estamos interesados en que la gente conozca un poco más de estas temáticas, ¿no? A nivel de seguridad de la información, a nivel de legal tech, a nivel de ingeniería legal, ¿no? Porque de mucho poco te va a servir conocer la tecnología si tampoco la puedes valorar en un nivel jurídico, en un nivel normativo, en un nivel de cumplimiento, ¿cierto? Soluciones, tecnología de detección de desinformación, regulaciones más fuertes y conciencia pública. Una vez más, ¿no es cierto? Cada vez más el ingeniero debe ser consciente de las regulaciones. Cada vez más, porque se están haciendo más y más y más regulaciones sobre múltiples temáticas, justamente por estos avances tecnológicos. Bueno, ya en el final, en el epílogo de esta breve intervención, en este webinar, en el que queremos compartir un poco de experiencia, información y conocimiento con ustedes, es importante que hagamos una introspección, ¿no? Y una autoconciencia de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo podríamos a esta inteligencia artificial otorgarle un uso ético, ¿no? Es muy importante que podamos generar políticas y prácticas de seguridad, tanto a nivel de la defensa de los sistemas de seguridad, ¿no? Como a nivel también del recurso humano que tiene que estar preparado para poder utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Las mejores prácticas y políticas de ciberseguridad tienen que ir parejas a la evolución de la IA. Estamos viendo una inteligencia artificial que tiene un cierto grado de madurez, ¿no? No podríamos decir que la inteligencia artificial tiene 10 años, ni 15, no sé, no le podríamos poner una edad, pero sí podemos decir que está en una etapa eh, bastante desarrollada, ¿ya? Pero que se va a multiplicar su desarrollo a muchas veces más en los próximos años, ¿no?
comparo un poco la evolución de la inteligencia artificial con la memoria RAM, ¿no? Como la memoria RAM originalmente era muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando de megas, a lo mejor hoy en día ya hablamos de gigas y de muchos gigas además, ¿no? Imagínense pensar eso hace unos 20, 30 años, era imposible, ¿no? Es decir, Dios mío, si esta computadora entra en todo el espacio en el que entra un estadio, ¿no? Y luego se ha ido haciendo más pequeña la computadora y ahora entra en la palma de tu mano. Bueno, lo mismo va a ocurrir, ha ocurrido ya con los procesadores, los microprocesadores de las computadoras y el cómo han ocurrido en multiplicar su potencia de una forma exponencial cada año, año tras año, ¿no? Y es por eso que hoy en día tenemos tremendas computadoras tan pequeñas y tan veloces, ¿no? Con memorias tan grandes, ¿no? Entonces, lo mismo, la inteligencia artificial ahora puede tener una memoria probablemente muy reducida para el uso que quisiéramos darle, pero en el futuro, ¿no? Se va a ir aumentando. Bueno, ya en estos 3 meses, OpenAI ha multiplicado su capacidad de análisis de inteligencia artificial en ChatGPT, ya presentándonos modelos que aceptan 32K, inclusive. Bueno, todo esto tiene que pasar definitivamente por una reflexión no solamente tecnológica, sino también ética, ¿no? Filosófica y, por qué no decir, jurídica, ¿cierto? ¿No? Jurídica, ¿no? Hay personas que muy posiblemente pierdan sus trabajos y hay muchas otras personas que van a encontrar nuevos trabajos. Estamos viviendo un mundo en el que la tendencia es incluso trabajar menos, ¿no es cierto? En el mundo, bueno, son realmente odiosos esos términos que hablan de países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Son odiosos, pero bueno, vamos a decir, para los países que están a la par del desarrollo de la humanidad a nivel tecnológico, ¿no? Por supuesto que están trabajando en pagarles a sus ciudadanos incluso un salario mínimo universal, están empezando a reflexionar sobre la necesidad de trabajar menos y no más, ¿cierto? Por supuesto, eso tiene también sus razones, ¿no? Probablemente mientras más trabajamos, también más destruimos nuestro planeta en múltiples sentidos, ¿no? Hay más transporte, muchas más cosas, y bueno, y al mismo tiempo compartimos menos con nuestra familia. Entonces, todos estos problemas que se están dando, estas reflexiones y soluciones también de cambios de horario, por supuesto, son temas que también se van a valorar a la luz de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial va a contener los trabajos o va a desaparecer algunos, y bueno, todo eso es un tema regulatorio. Hay países como Italia en los que ya han decidido ser muy duros con la inteligencia artificial y sus regulaciones. La Unión Europea ya está trabajando también en estas regulaciones. En Estados Unidos, pues ya lo han llamado al Congreso, al presidente de OpenAI hace un par de semanas. O sea, todo está avanzando muy rápido y veloz. Entonces, en conclusión, yo les podría decir, inteligencia artificial sí, ¿no? Pero como una fuerza para el bien, ¿no? Por supuesto, tenemos que buscar el lado positivo de esta herramienta, ¿no? Usemos martillos para clavar, pues no para hacer otras cosas, ¿no es verdad? El potencial positivo de la IA para resolver problemas, para combatir el cibercrimen, ¿no? Como les decía, esto es como un veneno, ¿no? Al mismo tiempo que el veneno, la víbora te pica, pues al mismo tiempo de ese mismo veneno puedes sacar el suero y el antídoto. Entonces, hablando de cibercrimen e inteligencia artificial, es un poco así la comparación, ¿no? Es decir, si nos van a atacar con sistemas autónomos, pues vamos a defendernos también con sistemas autónomos. Y la lucha va a ser entre ellas, ¿no? Y entre personas que están manejando, manipulando estas IAs para que puedan atacarse y contraatacarse o defenderse. Bueno, la guerra cibernética, que no es un tema del que vamos a hablar el día de hoy, pero sí es una realidad, ¿no es cierto? Existe 24 horas todos los días del año
y esto se hace también entre potencias mundiales. Y la inteligencia artificial también va a ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? Por supuesto, personas, profesionales, técnicos, todos se tienen que beneficiar de la inteligencia artificial, así como de la computadora. Todos nos hemos beneficiado a partir de su uso para el trabajo, para vivir. La importancia de un compromiso global para un desarrollo ético de la IA es muy importante. Bueno, con esto concluyo. Les agradezco mucho. Bueno, es bueno que les diga, mi nombre es Ariel Mendoza, yo soy abogado de profesión y también con mucho cariño los invito a visitar mi sitio web, mi blog y contactarme por este medio. Este webinar ha sido inspirado precisamente en este artículo que había publicado en mi blog, que donde pueden ver un poco más detallado todo esta labor que hice. Bueno, quedo atento a sus preguntas juntamente con la moderadora que seguramente nos va a acompañar. Muchas gracias. Y no se olviden también visitar mi LinkedIn, si gustan también. Ahí siempre estoy publicando algunas informaciones sobre estos temas de ciberdelitos y ciberdelincuencia. Adelante con sus preguntas. Buenas noches, estimado docente. Quería Adelante. hacerle una pregunta sobre las IA generativas. Debido a que las leyes paran cambiando, ¿no existiría la posibilidad de facilitar el trabajo y sentar, digamos, directrices para que las IAs generen en cierta medida sus propias leyes? Porque la IA solo va a revolucionar cada cosa, cada sector en el que participe, de forma de automatizar lo mayor posible la vida del ser humano, ¿no? Es una excelente pregunta la que usted hace, ¿no? Asumiendo que la IA tiene un grado de respuesta bastante interesante y puede, digamos, crear normativas, reglamentar y poder comprender. Pero también tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Nuestra inteligencia artificial, por les decía, no sé en qué edad estará y tal vez estará en unos 3, 4 años de edad, ¿no? Es un niño superdotado, pero no es un adulto sabio, ¿no? Tampoco es un niño sabio. Lamentablemente la inteligencia artificial puede alucinar, ¿no? Recuerden ustedes el caso que ha ocurrido hace un par de semanas, precisamente lo tengo por acá, si me permiten, de un abogado que había defendido a su cliente utilizando inteligencia artificial. Esto para ejemplificar la respuesta a la pregunta que tan amablemente me hace Daniel. Y bueno, aquí está, ¿no? Es un juez, no, esa es la segunda. Permítanme, aquí está. Un abogado de Nueva York que se enfrenta a una audiencia judicial propia después de que su firma utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para una investigación legal. Pues, ¿qué pasó? Pasó que el abogado, ¿no? Presenta un escrito con jurisprudencia inexistente. Entonces el juez y la contraparte se dan cuenta y le dicen, esta jurisprudencia no existe. O por favor, preséntela usted porque queremos saber dónde están esas sentencias para estudiarlas y responder a su denuncia, su demanda. Y el abogado finalmente confiesa de que él no sabe si existen o no, o por qué él ha utilizado inteligencia artificial para generar la demanda y ha hecho un copy-page. Y bueno, no se ha tomado el tiempo de por lo menos contrastar la existencia de esa jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, no estamos frente a una persona, a un ser humano consciente y maduro, ¿no? No debemos confundir el algoritmo, ¿ya? Y su gran capacidad de análisis que puede tener y también de generar resultados muy inteligentes y aparentemente coherentes con el análisis mental, racional, ético, filosófico que puede hacer una persona.
¿cierto? Y en este caso de un abogado, ¿no es cierto? Las normas jurídicas son precisamente, ¿no? Normas que tienden a regular a las personas, a los seres humanos, ¿ya? Es probable que hablemos de la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda generar posiblemente normativa técnica para regular estándares y hasta también posiblemente normativa para regular algunos sectores de la sociedad, algunas temáticas, ¿no? Puntuales y concretas. Pero de todas maneras, el producto de ese procesamiento y análisis informático tiene que pasar por la revisión de seres humanos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Voy a responder dos más en mérito al horario y luego podríamos continuar. Eh, Buenas noches. Darwin, adelante, por favor. Oh, no, Danner, ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimado docente. Una consulta. qué placer. ¿Usted conoce por qué existe una restricción hasta el 2021 de ChatGPT? Y si en algún momento vamos a poder tener datos actualizados, ¿no? Con IA. Bueno, muchas gracias, es una excelente pregunta. Precisamente el modelo como tal tiene una actualización hasta 2021. No obstante, ya existe en la versión pagada de ChatGPT la posibilidad de que la inteligencia artificial navegue en Internet y pueda hacerte análisis y respuestas en tiempo real de las últimas novedades y noticias que se están generando en la web. Entonces, puede obedecer a un tema informático, pero diría que también obedece a un tema de introducción al mercado, ¿no es cierto? ¿Cómo ChatGPT se introduce al mercado, ¿no es cierto? Para introducirte al mercado, vas a tener que asociarte con algún grande de las búsquedas, como puede ser Google o Bing. En este caso, OpenAI tiene una fuerte relación con Bing de Microsoft, cabalmente, y es así que en la versión pagada te permiten obtener información actualizada en conexión a Bing, pero todavía es una funcionalidad que está en beta. En el caso de Google, se esperaría que BART no tenga este problema, porque obviamente Google puede entregarte información actualizada con una base de datos que ellos mismos la actualizan de forma permanente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, ¿alguna pregunta más? Mientras tanto, quiero aprovechar para invitarlos a esta maestría que está organizando precisamente la Escuela de Ingeniería de la Unidad de Posgrados de la Universidad Gabriel René Moreno. Es la maestría en Innovación en Ingeniería Legal y Legal Tech. Esta es una de las primeras maestrías en Latinoamérica y bueno, pues seguramente debe estar entre las pocas que hay en el mundo sobre ingeniería legal, ¿no? Y especialmente es este campo nuevo, ¿no? Que está requiriendo de la formación de nuevos profesionales que no solamente conozcan de ingeniería, sino también conozcan la parte regulatoria, ¿no? La parte regulatoria y también en otro campo, estos ingenieros legales puedan desarrollar sistemas informáticos con un enfoque regulatorio, ¿cierto? No sé, desarrollo de contratos, desarrollo de sistemas de detección de delincuencia por índices de delincuencia por lugares, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que ya se está haciendo en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde ya más o menos ya se sabe cuándo va a ocurrir un delito porque los sistemas de monitoreo trabajan con algoritmos que combinan la parte legal y la parte técnica, ¿no? Es un poco como la materia de bioinformática, ¿no?
los médicos que tienen que ya aprender de sistemas informáticos y al mismo tiempo de medicina para poder comprender esa nueva ciencia que es la bioinformática. Entonces, en médicos y abogados, ingenieros, están creando una nueva raza, digamos, de profesional, que en este caso viene a ser la ingeniería legal. Entonces, los invito muy cordialmente a contactarse, ¿no? Con la unidad de posgrados, que además tiene asociación y auspicio de grandes empresas como las que están en pantalla. Bien, ¿alguna otra pregunta más antes de ir cerrando? O tal vez nuestra ingeniera Jessie Carrillo también quiera decir algunas, nuestra coordinadora del programa, ¿no? Invitarlos a todos a participar de este programa. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los participantes. Primeramente, agradecerles por su participación en este webinar. Como lo indicó el doctor, estamos en la promoción de la apertura de lo que es la maestría en innovación en ingeniería legal y legal tech, que tiene como titulaciones intermedias lo que es el diplomado en informática forense y cibercrimen y la especialidad en protección de datos personales y el derecho informático. Lo tenemos programado para el inicio del 6 de julio, 100% virtual, y cualquier información o consulta la pueden hacer al correo de info@soe.uagrm.edu.bo, o en su momento se les va a comunicar vía correo o WhatsApp con la información correspondiente para que cualquier duda o consulta nos las hagan llegar de manera personal. Muchísimas gracias, ingeniera Carrillo, para que estén todos atentos entonces a esta maestría, ¿no? Que realmente va a dejar mucho que hablar y tiene un futuro de trabajo muy prometedor, ¿no? Hoy en día, ustedes ya saben, se buscan ingenieros que además sean expertos en marketing, ingenieros que sean expertos en publicidad y administradores de empresas que sean expertos en ingeniería y así, ¿no? Entonces, así está evolucionando las carreras profesionales. Nosotros proponemos en este caso la ingeniería legal como una forma de especializarse, ¿no? De que el ingeniero pueda tener una variación regulatoria muy fuerte, pero también adoptar toda esa su tecnicidad para poder desarrollar sistemas, ¿no? Van a tener expertos internacionales y nacionales para que puedan formarlos en esta maestría. Están todos cordialmente invitados. Bien, si hay alguna pregunta más, con mucho gusto, pues y si no, vamos a cerrando esta breve sesión de webinar en la que hemos hablado sobre la ciberdelincuencia y la inteligencia artificial. Si pudiera opinar sobre los casos en donde se está utilizando inteligencia artificial para realizar juicios en Estados Unidos y en China, Sí, inteligencias ¿cómo? artificiales entrenadas por abogados profesionales y especialistas en el tema, pero están ellos interesados en que la IA también pueda dirigir casos genéricos o casos tipo. Bueno, la inteligencia artificial tiene aplicación práctica en el campo de la judicatura, ¿no? En nuestra región, por ejemplo, en Argentina, hay avances, se están utilizando inteligencia artificial para la preparación de documentos legales, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Es un dicho de mercado muy interesante, ¿no? En el que tenemos empresas que desarrollan software para, por ejemplo, la elaboración de contratos, elaboración de denuncias, en general, cualquier tipo de documento legal, ¿no? Pero en el campo de la judicatura se utiliza particularmente para el análisis de información, ¿no? Cuando existen casos que son muy repetitivos y reiterativos y que prácticamente con todas las evidencias que se puedan presentar, la conclusión y la sanción o la determinación de la sentencia siempre va a ser en una o en otra vía
¿no? Entonces, tiene una alta capacidad de poder ser sistematizada. Bueno, esto de los mecanismos de sistemas de solución de controversias en Internet, ya los vemos hechos realidad, por ejemplo, en sistemas como Facebook, en redes sociales en general, pero con mucha fuerza en Facebook, ¿no? Es el sistema de autorregulación, en el que el mismo sistema informático se defiende de amenazas ilícitas y el mismo sistema informático detecta, ¿no es cierto?, una actividad inusual al interior de su red, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un ejemplo clarísimo de cómo la ingeniería legal es una de las ramas más utilizables dentro del desarrollo de sistemas, comunidades y redes sociales, ¿no? O de sistemas informáticos en general, ¿no? Del cómo podríamos generar sistemas de autorregulación, ¿no? Que no siempre van a requerir la intervención humana, ¿no es cierto? El mismo sistema puede determinar, por ejemplo, cuando una imagen que se sube eh, es abiertamente, digamos, inapropiada, ilícita, no está permitida por la normativa que el sistema de redes sociales tiene. Entonces, con los algoritmos de hoy en día de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes y de clasificación, ustedes pueden ver ahí las herramientas como las de Midjourney, por ejemplo, donde tú simplemente colocas la imagen y ya el sistema te da una descripción de qué es esa imagen, ¿no? De qué trata esa imagen. Entonces ahí ya podemos darnos cuenta, ¿no? De cómo la regulación y el avance tecnológico de la inteligencia artificial pueden coincidir y podemos ir generando autorregulación al interior de los sistemas, tanto como en los sistemas judiciales, para buscar y pretender una mejor justicia, un mejor acceso a la justicia, una justicia más efectiva, utilizar los expedientes, sistematizarlos, procesarlos con inteligencia artificial y que nos puedan entregar análisis preliminares, ¿no? Que ya los abogados de los juzgados pudieran evaluar, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos hacer como se hizo en el caso boliviano hace un par de meses, creo que ya es, ¿no? Que utilizan la inteligencia artificial en vivo para preguntarle a la inteligencia artificial en medio de una audiencia, ¿no? Eso tampoco es dable, ¿no? Tenemos que tener en el campo jurídico ya judicial, que es del cual estoy hablando ahora, ciertos límites y responsabilidades, ¿no? Tomar precaución, o sea, sí, está bien utilizar inteligencia artificial con el ánimo de tener mejores análisis preliminares que puedan ser revisados por seres humanos, abogados profesionales con experiencia, y pueden ser validados, ¿no? Verificados y validados para su uso dentro de un proceso. Si no, nos va a pasar lo que ha ocurrido con el abogado de Estados Unidos, ¿no? Obviamente el juez le ha sancionado. Pero también tengan en cuenta esto, ¿no es cierto? Fíjense ahí, un juez de Texas ordenó a los abogados que atestiguen que no utilizarán ChatGPT u otra tecnología de inteligencia artificial generativa para redactar informes legales, porque la herramienta de ella puede inventar hechos, ¿no? Entonces las alucinaciones, los sesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Ya han causado susceptibilidad dentro del campo jurídico. Entonces a ese extremo que ya, miren, un juez en Texas ya te dice, si quieres, cuando presentes un escrito, ¿no? Un memorial, un documento legal, vos tienes que, como una declaración jurada, ¿no es cierto?, prometer que tú no lo has hecho con inteligencia artificial. Bien, bueno, cada país, cada estado va a tomar una determinación. Eso es exactamente lo que está viviendo el mundo en este momento. Es por eso que la Universidad Autónoma de René Moreno, muy atinadamente para poner el tema, digamos, en la mesa, está formando a los ingenieros y, por qué no decirlo también, si algún abogado quiere animarse a estudiar estos temas, pues bienvenido. En esto que es esta nueva especialidad que es la ingeniería legal. Bueno, les agradezco mucho entonces el tiempo que se han tomado por asistir a este breve webinar
y esperamos estar haciendo otros similares, tal vez con algunos invitados, y hacer un análisis ya de ingeniería y jurídico para que podamos seguir explorando estos caminos de la ingeniería legal y el Legal Tech. Entonces, una vez más, muchas gracias. Mi nombre es Ariel Agramón Loza. Yo soy abogado de profesión, abogado en informática, y veo casos precisamente de ciberdelincuencia. Estoy a sus órdenes. Pueden entrar a mi sitio web, que es arielagramon.com, para contactarme en cualquier momento. Un fuerte abrazo y que tengan buenas noches. Muy bien, gracias doctor por haber participado, por dar su tiempo para realizar este webinar, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por haber asistido y darse el tiempo para brindarse de este conocimiento, ¿no? Que nos ha brindado el doctor. Bueno, de esta manera concluye el webinar y muchas gracias a todos.